Claudia siempre pensó que el silencio era parte natural del matrimonio. No ese silencio tenso de las discusiones sin resolver, sino uno más sutil, más difícil de señalar. El que llega despacio, cuando las palabras dejan de ser necesarias o cuando dejan de ser seguras. Con Andrés llevaba 11 años. 11 años construidos con gestos cotidianos. El café por la mañana, las compras del fin de semana, las visitas familiares que se repetían como un ritual. Desde afuera su matrimonio parecía estable, incluso envidiable. No había gritos, no había escenas, no había rupturas visibles, pero Claudia sentía algo que no sabía cómo nombrar. Andrés era un hombre correcto, demasiado correcto. Siempre cumplía, siempre estaba, siempre decía lo adecuado. Y aún así, parecía vivir con una parte de sí mismo guardada bajo llave. Ella lo notaba en los detalles, en la forma en que el teléfono nunca quedaba lejos de él, en cómo su expresión cambiaba al leer ciertos mensajes, una sonrisa breve, contenida, que desaparecía cuando Claudia se acercaba, en su manera de escucharla, asintiendo, respondiendo, pero sin estar realmente ahí. No había descubierto una infidelidad concreta. No había encontrado nombres, conversaciones explícitas ni pruebas que justificaran un reclamo. Y sin embargo, el vacío estaba presente. Era una doble vida silenciosa, no necesariamente física, pero profundamente emocional. Un espacio donde Andrés se sentía visto, validado, importante. Un mundo paralelo donde podía respirar sin la carga de lo cotidiano. Sin el peso de ser esposo, proveedor, adulto responsable. Claudia comenzó a sentirse como una espectadora dentro de su propio hogar. Compartían la mesa, la cama, los días, pero no el corazón. Las noches se volvieron largas. Cuando Andrés se dormía, ella quedaba despierta mirando el techo, escuchando su propia respiración. No lloraba, no gritaba, no exigía explicaciones. Había aprendido con los años a callar para no romper lo poco que aún parecía firme. Oraba, no con palabras bonitas, no con discursos de fe. Oraba con el cansancio acumulado, con preguntas sin respuesta, con ese dolor que no se ve pero desgasta por dentro. Dios, ¿qué está pasando?, susurraba. Estoy imaginando cosas o algo se está rompiendo. El cielo parecía guardar silencio. Y ese silencio le dolía casi tanto como la distancia de Andrés. Lo que Claudia no sabía era que, mientras ella intentaba sostener el matrimonio desde la paciencia, Andrés comenzaba a desmoronarse por dentro. Su doble vida ya no le daba paz. Le daba escape por momentos, sí, pero también una culpa constante, una sensación de estar traicionándose a sí mismo. Vivía dividido. Y todo lo dividido, tarde o temprano, se quiebra. Esa noche, mientras Claudia oraba sin fuerzas, algo empezó a moverse. No hubo señales visibles, no hubo palabras proféticas ni cambios inmediatos. Solo una incomodidad profunda en el corazón de Andrés. Una inquietud que no podía silenciar. Porque cuando la verdad se esconde, Dios no siempre la expone de inmediato. A veces la deja crecer. Veces permite que el alma cargue su propio peso hasta que ya no puede sostener la mentira. La justicia de Dios no siempre llega primero como confrontación. A veces llega como un desgaste interno, como una grieta silenciosa, como un llamado que nadie más escucha, pero que lo cambia todo. La incomodidad no se fue con el amanecer. Andrés despertó con una presión en el pecho que no logró sacudirse ni con la ducha ni con el café. Claudia se movía por la cocina en silencio, como casi todas las mañanas. Se cruzaron miradas breves, correctas, educadas. El tipo de miradas que no hacen daño, pero tampoco sostienen. Él salió a trabajar con una sensación extraña, la de estar huyendo de algo que viajaba con él. Durante el día, Andrés intentó refugiarse en su mundo paralelo. Envió mensajes, leyó palabras que antes le daban alivio. Esta vez no funcionó. La admiración que recibía ya no lo llenaba. La validación sonaba hueca. Y por primera vez sintió miedo. No miedo a ser descubierto, miedo a darse cuenta de quién se estaba convirtiendo. Recordó a Claudia al inicio del matrimonio, su risa fácil,
su forma de escucharlo con atención real. Recordó las oraciones que hacían juntos, torpes, sencillas, sin fórmulas. ¿En qué momento había empezado a esconder partes de sí mismo? Cuando decidió que era más fácil dividirse que hablar. Mientras tanto, Claudia llevaba su propio peso. Ese día, al ordenar un cajón, encontró una libreta vieja de Andrés. No era reciente, no había nada explícito, solo frases sueltas, pensamientos inconclusos, palabras que hablaban de sentirse atrapado, incomprendido, solo. Eso fue lo que más le dolió, no la traición clara, sino descubrir que el hombre con el que dormía cada noche se sentía solo y nunca se lo había dicho. Claudia cerró la libreta con cuidado, como quien no quiere romper algo frágil. Se sentó en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, lloró. No con rabia, con un dolor hondo, silencioso, que no busca culpables sino sentido. «Dios», dijo apenas, «yo no quiero ganar una pelea. Yo quiero verdad aunque duela». Esa oración no pedía castigo, pedía luz. Y la luz, cuando llega, no siempre lo hace de golpe. Esa noche, Andrés llegó más callado de lo normal. No se refugió en el teléfono, no encendió la televisión. Se sentó en el borde de la cama con las manos entrelazadas, como si estuviera reuniendo valor. Claudia lo observó sin decir nada. Había aprendido a leer los silencios, y este era distinto. «Claudia», dijo él finalmente, «no he sido honesto, ni contigo, ni conmigo». Ella sintió que el cuerpo se le tensaba. No respondió. No lo interrumpió. Algo dentro de ella sabía que ese momento había sido preparado en el silencio, no forzado. Andrés habló despacio, no se justificó. No culpó al matrimonio, no dio todos los detalles. Solo confesó la división, la doble vida emocional, el vacío que intentó llenar lejos de casa, la culpa que ya no podía cargar. Claudia escuchó con lágrimas contenidas. Cada palabra dolía. Pero extrañamente también traía alivio. La verdad, aun cuando hiere, tiene peso, pero no engaña. «No sé si puedes perdonarme», dijo Andrés. «Solo sé que no puedo seguir viviendo así». El silencio que siguió no fue cómodo, pero fue real, y en ese silencio Dios estaba presente. Porque la justicia de Dios no siempre consiste en exponer para humillar. A veces consiste en llevar al corazón al punto donde ya no puede mentirse más, donde la verdad sale no por presión externa, sino por rendición interna. Esa noche no hubo reconciliación inmediata, no hubo abrazos largos ni promesas fáciles. Hubo algo más difícil, ¿verdad? Y la verdad, cuando llega, no termina la historia, la comienza de nuevo. La verdad no trajo descanso inmediato. Los días siguientes fueron lentos, pesados, llenos de silencios nuevos. No el silencio de la negación, sino el de quien camina con cuidado sobre terreno recién removido. Claudia y Andrés seguían compartiendo la casa, las comidas, los horarios, pero algo había cambiado para siempre. Ahora sabían, y saber duele distinto. Claudia descubrió que el perdón no era una emoción, sino una decisión que debía tomar una y otra vez. Había momentos en los que sentía compasión por Andrés, entendiendo su soledad, su desgaste interno, y otros en los que la traición emocional le pesaba en el pecho como una piedra. Oraba mucho, no pidiendo que Dios arreglara a Andrés, sino pidiendo no endurecer su propio corazón. Porque había aprendido algo doloroso. El daño recibido puede transformarse en amargura si no se entrega a Dios a tiempo. Andrés, por su parte, comenzó a enfrentar el vacío sin anestesia. Ya no tenía su refugio secreto. Ya no tenía la admiración externa que lo hacía sentirse vivo por momentos. Solo quedaba él y las consecuencias de sus decisiones. La culpa se convirtió en una maestra severa. Cada gesto cotidiano le recordaba lo que había puesto en riesgo. Cada conversación con Claudia era una oportunidad para huir o para quedarse de verdad. Eligió quedarse, no porque fuera fácil, sino porque ya no quería dividirse más. Empezó a hablar, no solo de lo ocurrido, sino de lo que nunca había sabido expresar. Su miedo a no ser suficiente, su cansancio, su dificultad para mostrarse vulnerable. Aprendió torpemente a decir la verdad antes de esconderla. Claudia escuchaba, a veces con el corazón abierto,
a veces con reservas. El proceso no era parejo. La restauración nunca lo es. Hubo una noche, semanas después, en la que oraron juntos por primera vez en años. No fue una oración larga, no fue intensa, fue honesta. Dios, dijo Claudia, no sabemos cómo reconstruir esto, pero no queremos hacerlo solos. Ese fue el punto de quiebre real, porque Dios no sana de golpe lo que el ser humano tardó años en romper. Dios sana en procesos, en conversaciones incómodas, en decisiones pequeñas y constantes. La justicia de Dios no cayó como un rayo, cayó como una verdad sostenida en el tiempo. Andrés no perdió su matrimonio esa noche, pero perdió algo más profundo, la posibilidad de seguir viviendo dividido. Y eso también es justicia, porque cuando Dios expone una doble vida, no lo hace para destruir, sino para unificar, para que el corazón deje de huir, para que el amor tenga espacio real donde habitar. Claudia comprendió algo en medio del proceso. Dios había visto su espera silenciosa, sus oraciones sin palabras, su fidelidad aun cuando no entendía. Y aunque el dolor no desapareció de inmediato, ya no estaba sola en él. El matrimonio no volvió a ser el de antes. Se volvió más frágil y más verdadero. Y ahí, en esa fragilidad sincera, Dios comenzó a hacer algo nuevo. No una historia perfecta, sino una historia redimida. Porque la justicia de Dios no siempre se ve como castigo. A veces se ve como restauración, como una verdad que duele pero sana, como un amor que al dejar de esconderse, finalmente puede vivir completo.